Aló, aló. Profe, llegó. Sí, sí. Profesor, Voy a ir apretando lentamente los botoncitos que necesito porque si no, no quiero volver a desconectarme. Profe, ¿hasta qué hora es esta clase? Hasta las 10:30, son 2 horas. No sé si alcanzamos, pero vamos a ver aquí. Ya, yo voy a grabar la clase y mis alumnos tendrán que ver y si no me hacen las consultas que corresponden, pero no puedo perder esta hora de clase porque la quiero recuperar para quedar al día con la materia porque esto después va a entrar para la prueba. Entonces los alumnos que no pudieron conectarse después podrán ver el video que se los voy a subir y me podrán hacer las preguntas que correspondan. Ya, la cifra significativa, tal como hemos estudiado en el apartado de instrumentos de medida, a medir cualquier magnitud siempre se cometen errores. Cuando uno va al laboratorio, tiene errores de tipo aleatorios, errores instrumentales, errores ¿cierto? En el manejo de las cifras significativas como son los números, pero no solo los cometemos al leer los datos de los instrumentos de medida, sino también en los resultados de la operación aritmética en las que se vean involucrados números decimales. Normalmente ustedes me preguntan, profe, ¿con cuántos decimales después de la coma? Entonces normalmente uno le dice, mire, con 2 decimales después de la coma, porque uno puede medir más o menos bien hasta los centímetros, que es lo que en una regla en cuestión. En este apartado entonces nos vamos a centrar en cómo tratar estos datos, ¿ya? Entonces está el concepto de significativa y qué es el redondeo y cómo se usa. Entonces, cuando uno realiza una medición con un instrumento de medida, esto nos devuelve un valor formado por una serie de cifras. Dicha serie de cifras recibe nombre de cifra significativa. Va a depender de la precisión, ¿cierto?, del número de cifra significativa con la cual que te entrega el instrumento de medida, ¿cierto? Algunos lo hacen con 2, con 3, hasta con 4 o 5 cifras significativas. Por ejemplo, nuestro reloj nos entrega hasta cuánto están las horas, los minutos y los segundos, que es lo común. Se denominan cifras significativas, entonces ese paréntesis que está en rojo le vamos a llamar cifra significativa al conjunto de los dígitos que se conocen con seguridad en una medida. De todas las cifras significativas siempre hay una, la última que estará afectada por un error, que es el proceso inherente al proceso de medición. Por esta razón el resto de las cifras se denominan cifras exactas. Entonces aquí tenemos un termómetro digital, que es lo que se utiliza formalmente en los supermercados, ¿cierto? Ahora más que nunca, en los malls, etcétera, etcétera. Y los termómetros utilizados en medicina práctica utilizan 3 cifras significativas. Aquí tengo 36.8 grados Celsius. Las 2 primeras son cifras exactas y la última es una cifra significativa afectada por error, ya que probablemente la temperatura real estará formada por infinitos decimales imposibles de representar y además no son necesariamente necesarios para poder determinar si el paciente tiene fiebre o no. Aquí aparecen las reglas mnemotécnicas, ¿ves? Entonces yo le voy a ir colocando inmediatamente un ejemplo como ejercicio en cuestión. Cualquier cifra distinta de 0 se considera significativa. Por ejemplo, 25,36, metros? ¿Cuántas cifras significativas tiene? Tiene 4 cifras significativas. O 154 tiene 3 cifras significativas. ¿Ya? Se consideran cifras significativas los ceros situados entre 2 dígitos distintos de 0 y los situados después de la coma decimal. Aquí tenemos varios ceros entre medio, ¿cierto?, de números distintos de 0 y esto tendría 6 cifras significativas. En cambio, ¿cierto?, o 34,00 tiene 4 cifras significativas.
¿Duda hasta acá? Yo, profe, Dígame. ¿por qué cuando muestra el termómetro contó solamente dos cifras, o sea, una cifra significativa, y en este ejemplo en el que sale ahí en la pantalla 25, espere, no le veo la pantalla, profe. Ahí está, 25,36. No le veo, sí, no le veo la pantalla. ¿Cómo? No le veo la pantalla. Ahí recién cargo. Sí, 25,36 contó cuatro cifras significativas. ¿Por qué? No entiendo. Porque dice aquí, son las reglas en cuestión, dice cualquier cifra distinta de 0 se considera cifra significativa, y ahí tienes 4 cifras que son distintas de 0, y tiene 4. 154 tiene 3. Lo que pasa que aquí, lo que te quieren decir, es cierto que si a ti este instrumento mide la temperatura de una persona y dice 36,8, la última está sujeta a error, es decir, si tiene 36, el médico lo más probable dice 36, no está con temperatura. Si tiene 38,8, tiene temperatura. El 8 no tendría, digamos, validez para este caso, sería afectada a error. A eso, Entonces, solo sucede eso con los termómetros. claro, Con los, claro, y con otros con las instrumentales también, claro, que te miden temperatura. ya, profe. ¿Ya? Okay. Pero aquí vamos a las reglas en cuestión. Por ejemplo, si tú tienes potencia, multiplicación de potencia por base, conserva la base, suma los exponentes. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay ciertas reglas que uno confronta y esto hay que aprendérselo de memoria, y yo le he ido colocando un ejemplo por cada una de ellas. Por ejemplo, aquí dice que se consideran cifras significativas los ceros situados entre dos dígitos. Aquí usted tiene ceros intercalados, ¿cierto?, entre dígitos distintos de cero, y los que están situados después de la coma. Entonces aquí tiene 2, 4, 6 cifras significativas, y este tiene 34,00, tiene validez los ceros después de la coma, así que son 4 cifras significativas. Sin embargo, no se consideran cifras significativas los ceros situados al comienzo de un número, incluidos aquellos situados a la derecha de la coma decimal hasta llegar a un dígito distinto de cero. Entonces fíjate bien, aquí tiene 0,000560, tiene solamente 3 cifras significativas. Todos los ceros a la izquierda no son considerados cifras significativas. ¿Ya? Entonces, si en la prueba yo te coloco un número de estas características, te pongo 620, obviamente, ¿cuántas cifras significativas va a tener? Solamente 3, porque los ceros a la izquierda no se cuentan. Tampoco se consideran significativos los ceros situados al final de un número sin coma decimal, excepto si se indican con un punto. Por eso que la calculadora, cuando hemos trabajado, la calculadora lo que hace, ¿cierto?, te coloca o te separa cada 3 cifras con una coma. ¿Lo has visto eso, no? Sí. Ya, y es el punto el que vale. Entonces uno corre el puntito y va indicando el número de cifras. Entonces acá, ejemplo, tenemos 450, tiene 2 cifras significativas, 45. Sin embargo, 450 tiene 3 cifras significativas. Entonces, en el caso de una medida, una interpretación, el número de cifras significativas y cómo se representa en la notación científica. Aquí tenemos 0,0023. ¿Cuántas cifras significativas tenemos? Tenemos solamente 2 cifras significativas porque los ceros a la izquierda no se cuentan. Y la interpretación de esto es que este número, la interpretación experimental, ese número está situado entre el 0,022 y 0,024 y tiene 2 cifras significativas. ¿Y cómo se coloca eso en notación científica? Corremos la coma, 1, 2, 3, 2,3 exponente 3. El 12,400 está ubicado entre el 12,399 y el 12,401, porque es el que cae entre medio, el que le sigue, ¿no? El que está ahí entre medio de los dos. ¿Y cuántas cifras significativas tengo?
1, 2, 3, 4, 5. 5 cifras significativas. Y esto puede ser interpretado como corro la coma, ¿cuántos lugares? Corro la coma aquí, se corrió la coma un lugar, ¿cierto? Y te queda 1, o 1.2400 por 10 elevado a 1. Y 10 elevado a 1 es 10. El 800 es un número que está ubicado entre el 799 y el 801. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 1. ¿Y eso cómo se escribe en notación científica? 8 exponente 2. Entonces hay una medida experimental, como yo lo interpreto, ¿cierto? Desde el punto de vista del laboratorio, porque todo proceso de medición tiene inherente, ¿cierto?, a la medida un error. Cómo yo interpreto el número de cifras significativas y cómo yo lo puedo expresar científicamente en notación. Vamos con los criterios para la multiplicación y o la división. El resultado de la operación se notará con el número de cifras significativas del factor con menos cifras significativas. Entonces yo en la prueba te puedo dar estos dos números, o te puedo dar estos tres números. 0,0240, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 3 cifras significativas, ¿verdad? No sé, profe, porque hay que aprenderse las reglas para poder hacerlo bien. No, sí, Esto, tiene tres cuando... cifras significativas, profesor. ¿Ah? ¿Perdón? Dígame. El primero tiene tres cifras. El primero sí tiene tres cifras significativas. Claro, porque... Dado que tiene dos ceros antes del número distinto de cero. Claro, y eso no se Y eso cuenta. no se cuenta. Perfecto, y eso está asociado dentro de las cosas que están aquí, ¿viste? Por eso le he puesto un ejemplo concreto y real, porque yo le podría decir, apréndanse las reglas de las cifras significativas, pero yo aquí le estoy, aparte de enseñarle, ¿cierto?, la operación para la multiplicación y la división, estamos identificando el número de cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas tiene este? 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. El otro, este otro que está acá, 0,0023, ¿cuántas cifras significativas tiene? 2, porque los ceros a la izquierda no se cuentan. Entonces, si yo multiplico el 0,0240, lo multiplico por 322.41 y lo divido por el 0,023, ¿ya? Eso nos va a dar un número 33,6427826.61. Déjeme ver una cosa aquí, por favor. 0,0240, estoy ratificando eso, si quiere me va ayudando, 322.41. Y eso lo divido por 0,0023. Eso le da, esto debería ser aquí un 0, ¿no? Me falta un 0 acá. Ahí tengo un 0 de más. Ahí. Si tú haces toda esa operatoria te da 33,642782.61. Entonces, si tú me entregas ese resultado es incorrecto. Entonces, yo debería entregar el resultado de la operación con un número de cifra significativa del factor con menos cifras significativas. De los tres que están aquí, este tiene 3, este tiene 5, tiene 2. Por lo tanto, yo debería entregarlo con 2 cifras significativas. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Pongo el 3 y el 36 lo subo a 4. Y le pongo el 0. Porque el 0 tampoco se evalúa. Entonces, esto sería 3,4 exponente 2. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Tiene 2 cifras significativas. Tendría 3, pues si ahí arriba igual lo contó como, el 0 lo contó como cifra significativa, pues. No, pues si este tiene 2. Lo que pasa es que tenía un 0 de más ahí en la multiplicación y que aquí estaba.
Este tiene 3, 5 y 2. Entonces yo debería entregarlo con ¿cuánto? El resultado con 2 cifras significativas de la cifra que tiene menor cifra, porque sería este con 2. Entonces te queda 33. Ya, pues, pero el 340 quedaría como con 3 cifras significativas, pues. Si usted ahí arriba, el que serían las normas, no sé si serían las normas de arriba, colocando los ceros, lo contaba como cifras significativas, los que no contaban son los que estaban a la izquierda. Claro, pero este tiene ¿cuánto? Tiene 1, 2, 3, ¿verdad? Este tiene Sí, 5. pues, ¿Y este cuánto tiene? tiene 2. 2. Entonces yo, Entonces abajo no debería quedar como 340, debería quedar como 34, porque ahí quedaría como déjame, cifras voy a chequear, significativas los... ya, 0,0240 por 322.41 y eso dividido por 0,023. ¿Lo estás haciendo conmigo ese cálculo, no? No, sí, lo estoy haciendo ahora. Sí, 0,00240 sí. por 322.41 y eso dividido por 0,023. Y eso te queda 33,64, 27, 82, 61. ¿Ya? Sí, me da 33, 64, 27, 8, Ya, 61. entonces esto es aproximadamente, aquí hago una aproximación, ¿o no? El 36 lo subo a 4, Sí, entonces te queda 340 y eso es equivalente a 3,4, que serían números de cifras significativas, que serían 2, 3,4. Profe, pero ¿por qué arriba en el ejemplo el 0,0240 lo tiene escrito ahí como 0,00 ahí abajo? A ver, Él aquí le tiene un 0 más. sí, tengo aquí un 0 de más. Espérame un Sí, poquito. pues tiene un 0 más. Sí, sí, sí. Déjame arreglar eso. Por eso a lo mejor Sí, 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 estaba sí. malo. Ahí, veamos. Eso. Vamos a multiplicar 0,0240, lo multiplico por 322.41 y eso lo divido por 0,023 y eso te queda 336 puntos. Ahí, ahí queda, ¿cierto? 336.42, 78.821 y aquí descarto y hago una aproximación y el 36 lo subo a 4. Entonces te queda 340 y como el 0 no se cuenta, entonces lo expreso en notación científica y me queda 3,4 por 10 elevado a 2 y tiene dos cifras significativas. pero ¿por qué aproximó si el número está a 336 como un número entero? Claro, lo que pasa es que aquí uno descarta esto, el 36 lo sube a 40, 6,4. Ese 36 lo subes a 4. Ya, pero entonces quedaría como 34 números, pues quedarían con 2 cifras significativas, pues. No, pues el 36 tú lo subes a 40. Pero entonces no serían nada 2 cifras significativas, serían 3, pues si tiene 3 números ahí, pues Sí, no tienes un serían nada número, 2, pues. pero recuerda que el 0 después a la derecha, sin punto ni coma, no tiene validez. No, ya, Ya, ya eso no entonces lo entiendo. dejas, le corres la coma y lo dejas en notación científica, entonces lo dejas expresado con dos cifras significativas que correspondería a este número que está aquí, que tiene el menor número de cifras significativas, ¿te das cuenta? Profe, y Sí, en el pues. caso que fuera 334, ¿se tendría que redondear a 330? Déjame No. anotar esto acá que no se me entiende. ¿Qué me preguntaste, perdona? Si en el caso que fuera 334,42 ya, si fuese Ahí lo 334, dejas como se 334. baja a Claro, 330. claro. Ahí haces una aproximación. Ah, ya, pues. Ya.
Profe, pero yo Sí. pensaba que para aproximar teníamos que ver el número que iba después de la coma. Y si era mayor a 5 se aproximaba y si era menor se dejaba tal cual. ¿Cómo sé cuándo tengo que aproximarlo y cuándo no en este caso? Claro, porque si tú dejas este número 336 te va a quedar con 3 cifras, ¿no? Entonces el 36 lo subes a 4. Y como tengo 2 cifras, entonces le pongo 340. Y el 340 lo aproximas como le corres la coma a 2 lugares y lo dejas de esa manera, 3,4, que son 2 cifras significativas. Entonces, si queremos tener dos cifras significativas, sin importar que tenga tres, lo dejamos en dos, Claro, y usamos, porque ahí, y usamos el criterio porque de ahí sería como un número entero, entonces ahí me confundo. El 336 está como número entero, no como con tres, ¿me entiendes? sí, 336. Y no claro, sabía que se podía aproximar ahí sí, pues, como hay que número hacer, hay que hacer la aproximación. Ahí se tiene que hacer la aproximación. O sea, profe, no importa el número que sigue después, se aproxima según la cantidad de cifras Claro, y significativas. teniendo claro, ¿cierto?, la identificación del número de cifras significativas que tengo acá, pues yo sé que tengo que hacerlo con 2, en el caso de la multiplicación y la división. Ya, profe, gracias. Ya, veamos el problema B, que dice ahí 68 pulgadas tengo que llevarla a metro. Entonces aquí hay una relación, el 68, ¿cuántas cifras significativas tiene? Dos. 2. 2, ahí estamos, pulgadas. Y una pulgada son 0,0, son 2,54 centímetros, ¿no? Lo divides en 100 Sí, y te queda 0,0254. ¿Cuántas cifras significativas tiene este? Tres. tres. 3. Y eso te queda dividido por 1. ¿Cuántas cifras significativas tiene? El 1 quería como una cifra significativa como cero. Ahí tiene como cero, ¿ok? Tendría 0 cifras Y significativas. sería 1, pues. Una cifra significativa. Sí, esto debería ser 1, ¿cierto? Espérate. Hay 1. Ya. Si yo multiplico 68 por 0,0254, ¿cuánto te queda eso? ¿Dividido en cuánto? Dividido en 1. Eso te queda 1,7272, ¿no? Pero, no, pues quedaría igual, pues. Si el 0,0254 dividido en 1 quedaría igual. Pero por eso, pero lo tienes que multiplicar por 68. Ah, ya se me olvidó. 68. Sí, profe, da eso. Ya. Y aquí te queda Sí. 1,7272. Entonces aquí tienes que dejarlo con, tienes que hacer una aproximación y dejarlo como 1,7 con 2 cifras significativas. Porque no puedes dejar un 1,0, un 1 solo. Quedaría, profe, ¿por qué no? Si usted dijo que debería ser la menor, pues y tiene una sola cifra significativa la que es la menor, Bueno, entonces esto deberíamos aproximarlo a ¿cuánto? a 2. A 2. Déjame colocar el signo de aproximación. Ahí está esta cosa. Ahí está. 2. 2 cifras significativas. O sea, una cifra significativa. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Ya. Cambia el 2 por el 1. Sí. Ahí está. Hago la aproximación y lo dejo aproximadamente con 1,7 aproximadamente a 2. Ya, para el caso de la suma y la diferencia, cuando hablo de diferencia estoy hablando de la resta. El resultado se notará con el número de decimales de factor con menos número de decimales. Lo mismo que está acá, ¿ve? Para el caso de la multiplicación y división, identifico mis números
y lo dejo con aquel que tenga el menor número de cifras significativas. Para el caso de la diferencia, con aquel y suma con aquel número que tenga menor número de cifras decimales. Este de aquí está acá, ¿cuántos decimales tiene? 2. 2. Este otro que está aquí, Tiene, contar las 4. cifras significativas, serían 4. No, No, los pues serían, decimales. serían 3. Ah, serían 3, que ¿no? serían 4. Ese serían 3. Sí, pues, ¿Y este cuántos serían? 2. 2. 2. Entonces te queda, si tú sumas resta eso, debería quedarte 2,2582, ¿no? Comprobemos, 0,23 más 0,0432 menos 0,0015 igual, eso te queda 0,2582. Entonces tengo que dejarlo. ¿Cuál es el que tiene menor número de cifras significativas? Cualquiera de estas dos, pero es 2. El 2. Entonces el El 2. 0,258, ahí hago la aproximación, el 58 lo subo a 6 y lo dejo con 2 cifras significativas, o sea, con 2 decimales. ¿Ya? Profe, esta guía está en el aula, ¿cierto? No, la tengo que subir más ratito. Así que la subo Ya, más profe. ratito. Ya, funciones. El resultado, en el caso de las funciones, está claro entonces la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿verdad? Las funciones, el resultado se anotará con el número de cifras significativas del argumento. Aquí tengo coseno de 34,98. Ese es el argumento, ¿no? ¿Cuántas cifras significativas tengo ahí? 4. 4. Y eso, si tú pones coseno de 34,98 en tu calculadora, ¿cuánto te arroja? El coseno de 34,98 es 0,81935221. Entonces aquí tengo que hacer una aproximación y tengo que dejarlo con 4 decimales porque el 0 a la izquierda no se cuenta. 1, 2, 3, 4. Y aquí aparece 81935 y ese, el número de cifras a descartar es 35 y lo subo a 4. Y lo dejo con igual cantidad de números, ¿cierto? Que es lo que indica el argumento. 4 cifras significativas, ¿de acuerdo? E elevado a la 4. ¿Cuántas cifras significativas tengo ahí? Una. Una. Una Entonces, sola. ¿cómo tengo e a la 4? Ubique la tecla Alfa. LN. ¿La ubicó? LN está normalmente Sí. abajo del X cubo. Y entonces, en la tecla dice logaritmo natural. Y arribita dice e elevado a X. Entonces apriete Shift, LN, y ahí aparece E, ¿o no? Y ahora le pone 4. ¿Cuánto le quedó? Sí, 54, 59, 59, 81. 81, 503, ¿verdad? Entonces Sí. aquí descartamos el 45, nos queda aproximadamente 55. Y ese 55 lo dejo como 5, con una cifra significativa, pero como es el número 50, lo multiplico por 10 elevado a 1, pero en el fondo tengo una cifra significativa. Es para, Entonces, cuando me da eso y quiero saber cómo aquí tendrías que cifra hacerlo con una significativa. cifra significativa, pues, ¿cierto? No puedes, porque esto es 55. Entonces, obviamente, lo dejas con una que es 5, pero no puedes dejarlo como 5 porque proviene de la familia de los 50, o los 10, 20, 40, y ese es 10 elevado a 1. Pero el número de cifras significativas sería 1. Ya. Ya. Vamos con el e elevado a 4,0. ¿Cuántas cifras significativas tiene ese? Lo mismo. Eso te queda 54, no. 59, 81, 503. ¿Por qué yo haría con dos cifras significativas? Profe, no sería una.
No, porque aquí tengo un 0,2 con una coma, bueno, un punto, eso es una coma, así que tiene validez. Tengo dos cifras. Ah, ok. Ah, entonces el E no se cuenta como cifra significativa. No, pues él es una función, pues aquí igual que lo coseno, eso es una función. Lo que tengo que el argumento, ese es Ya. el argumento. Ya, aquí yo debería haberle colocado un paréntesis, e elevado a 4, e elevado a 4,0. ¿Me entiendo, no? El e es una función, Sí, bro. el antilogaritmo. Entonces aquí te queda 55, pero tienes que darle la forma. El 55 lo dejas como dos cifras significativas, 5,5 por 10 elevado a 1. Entonces lo dejas con dos cifras significativas. Pero no puedes dejarlo como 5,5 porque esto es 55. Entonces lo multiplicas por 10 elevado a 1 para decir, mire, esto en realidad viene del 55, no es un 5,5, pero lo dejaste con dos cifras significativas. Ya, acá tenemos otras funciones. Esta es la función logaritmo del argumento. ¿El argumento cuántas tiene? Lo que está encerrado en paréntesis, ¿cuántos tiene? ¿Cuántas cifras tiene? 4. 4 cifras significativas. Ya, el E es otra función. ¿Cuántas cifras significativas tengo ahí? 4,32, tengo Tres. 3 cifras significativas. La función seno, que es una función, ¿cuántas cifras significativas tengo? 4,00, porque hay una coma. Y este Tres. otro que 3 cifras significativas. ¿Y este cuántos tiene? Tiene 2 cifras significativas. 0,023, ¿verdad? Los ceros a la izquierda no se cuentan. Por lo tanto, de toda esta operatoria que está acá, yo ya sé que tengo que expresarla con cuántas cifras significativas. ¿Con cuánto va a ser mi Con resultado? 2. Con 2. Con 2 cifras significativas. Entonces aquí Dos. tengo que anotar en un papelito y coloco logaritmo natural de 4,320. Y eso te da 1,463255,402. Lo anotamos. Y eso está multiplicado por e elevado a 4,32. Entonces colocamos shift e elevado a x, 4,32, y eso te da 75,188,628,29. Lo anoto ahí, y están siendo multiplicados. Y ahora coloco el seno de 4,00. El sin de 4,00. Y eso te queda 0,069756473. Y eso queda dividido por esa cantidad. Eso pasa derecho porque es un número nomás. Entonces ahora tengo que multiplicar todo lo de arriba por, el último quedó por 75,188,628,29 por 1,463255,402. Y eso me dio un valor, y eso tengo que dividirlo por 0,023, dividido por 0,023. Y eso me quedó 333. 333,67. Lo que aquí hicieron, o lo que esto es, este número que está acá, que era muy largo, lo cortaron a 4 cifras significativas. Entonces ahí corté 1, 2, 3, 4, 1,463. Y no hago ninguna aproximación porque el número a descartar es menor que 5. Entonces queda 1,463. Este otro número, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 3. Entonces aquí tengo 75, ya tengo 2. Y el 18, como el número a descartar es 8, y es mayor que 5, lo aproximo a 2. Y te queda 75,2. El número este es 0, tiene 3 cifras significativas. Los 0 no se cuentan, entonces tengo 6, 9, y el número a descartar el tercero es 75, que es mayor que 5, y por lo tanto le pongo un 8.
el 75 llega a 8, entonces lo dejo con 4 cifras, 3 cifras, 3 cifras, y el de abajo pasa con 3 cifras que no lo he tocado. Entonces ahora multiplicamos 1.463 por 75.2 por 0.0698. Y eso, Profe, entonces va a tener que hacer el... Ah, no, ¿sí o no? y eso lo divido ¿Sí o por no? 0,023. Y eso te queda 333, 87, 94, 991. ¿Llegan a ese resultado? Profe, lo que hice yo fue colocar todo lo del principio en la calculadora. Me Claro, da, pero te da, el número entero me da igual, pero lo decimal me da diferente, claro, porque te ya dan, tiene diferentes números. claro, te dan aquí, desde este número para arriba te da distinto. Pero habría que hacer Me esto. da 333,679088. Claro, claro, Entonces tendríamos que hacer todo ese procedimiento porque los dejo como cifras claro. Entonces, significativas resumidas. estas cantidades que me Ah, entrega la calculadora, yo tengo que ahora tomarlo y considerarlo y dejarlo con el número de cifras significativas que me indique el argumento de la función correspondiente con 4, la función del algo con 3 cifras, la función seno con 4, con 3 cifras, y este pasa igual con 2 cifras porque ese no lo hemos tocado. Ahora hay que descartar, ¿cierto?, las cifras. Si es mayor que 5, subo en el caso de el 75, lo subo a 80 si tú quieres. Acá también el 18 subo a 20. Y el número a descartar el cuarto es 32 y es menor que 35, por lo tanto lo dejo como 3. Y ahí me da ese valor. Profe, ¿Sí? tengo una duda de cómo sacar el exponente de 4,32. En la calculadora no. Espérate, vos. Ya te dije ya, vos. Anda a buscarla a donde dice x cubo. ¿La tienes? X elevado a 3. Sí, Abajito dice ln. sí tiene LN. La ln es logaritmo natural. La Sí, que está al lado es log. Eso es logaritmo en base 10. sí, Entonces, donde dice ln, arriba en la lata dice e elevado a x, ¿o no? elevado a X. Ya. Está, Sí. y está con un color de pintura que es equivalente al shift. Ah, ya. Entonces ahora aprieta shift y ahora Sí, aprieta logaritmo natural. logaritmo ¿Te natural. pareció? Una E. Ya, una vez. Y ahora coloca, porque quieres hacer esto, ¿no? Entonces ahora Sí, coloca 4,32, coloca 4.32 y ejecuta. 4,32. Igual. ¿Cuánto te dio? 75, y un montón de números. Ya, pues ahí están, pues mira la pantalla. Ah, ya, profe. ¿Cachaste o no? Sí, sí, Ahora, si tú querías ya, esta que está acá, veamos el logaritmo natural. Entonces, ya. apretas LN nomás, pues. Bórrate lo que Sí, tenés pues en el LN. televisor. Sí, ese lo pude sacar. Ya, LN y pones 4.320 y te da. Recuerda que todo lo que está sobre la pintura es la función inversa. Ya, acá nos quedó Y ahí me. 338.87, pero ya sabemos que lo tengo que dejar con 2 cifras significativas. Entonces corto esto y aquí tengo que entrar a decidir, pues. Coloco 333, pero eso, ¿cierto? Me corro la coma cuántos lugares y lo dejo 3,3, pues, con 2 cifras significativas. Pero como esto proviene de un número que es de 100, por eso lo acompaño por 10 elevado a 2, pero estas son 2 cifras significativas. Entonces el resultado de todo eso tiene que ser equivalente, ¿cierto?, a la función que tenga un menor número de cifras significativas. Entonces yo tengo que identificar en las funciones, ¿cierto?, ver qué es lo que pasa con el número de cifras significativas y tener claro cómo se hace. ¿Se va entendiendo la cosa? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, Profe, ¿sabe? al final, cuando usted deja el 10 elevado, eso no se cuenta como cifra significativa. No, no, solamente las cifras significativas serían Solamente el 3,3. 33.
Claro, pero este número, ¿de dónde lo tienes? De un número de 100, pues. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, por eso lo tiene que hacer acompañar por 10 elevado a 2. Ya, aquí tengo un ejemplo. Dice, en un circuito electrónico se utiliza un multímetro. ¿Saben usar un multímetro? ¿Han usado alguna vez un multitester? No, No, profe. Ya, así como yo les doy algunas recomendaciones, en este caso, por ejemplo, les dije desde el inicio de la clase, hagan un esfuerzo. Algunos a lo mejor se tuvieron que hacer un esfuerzo, comprarse una calculadora científica, o conseguirse una, o tener a mano una, porque esa es una inversión a largo plazo. Usted, como está en el área ¿cierto?, de la construcción y todo eso, muchas veces usted va a tener que hacer algunas tomas de medida, de corriente, voltaje, medir algunas cositas. Porque lo ideal sería, siempre se los digo a mi alumno, que usted como un técnico de construcción se pueda habilitar, y algunos lo han hecho, han tomado el curso de instalador autorizado. Entonces usted se hace responsable en una casa, no solamente por la infraestructura, la pintura, los pilares, la cuestión térmica, como yo hago una casa térmicamente agradable, y también me hago responsable de lo que es la instalación eléctrica. Porque a la larga, ¿cierto?, te tiene que contratar los servicios de un electricista, ¿no? Entonces a lo mejor sería pertinente que usted se pueda comprar un multitester, que tenga por ahí a mano. Ya, que nos devuelve la siguiente medida de intensidad de corriente en distintos puntos del circuito. 0,050, 10,050 y 0,101 amperes. ¿Cuántas cifras significativas tienen estas medidas? Obviamente, en el caso de la primera solamente tengo 2 porque los ceros dos, no se cuentan. La segunda tengo ¿cuántas? Tengo 5 cifras significativas porque hay ceros que están 5, entre el número 5, de 0. ¿Y esta cuántas tiene? 3. 3. Entonces, tal y como hemos visto en el apartado de cifras significativas redondeo, ahí tengo entonces el número de cifras significativas. ¿Estamos claros en eso, no? sí, profe, clarísimo. Entonces, ya están identificando el número de cifras significativas. Déjame colocarle los paréntesis acá. Ahí está. Y hacemos un redondeo. Entonces el redondeo dice lo siguiente: cuando realizamos algún tipo de operación matemática, puede ser interesante reducir el número de decimales que obtenemos para evitar trabajar con valores excesivamente grandes. El redondeo puede ayudar a esta tarea, provocando que los resultados sean lo más precisos posible. Reglas para el redondeo. Cuando el primero de los dígitos descartados es 5 o mayor que 5, la cifra anterior se aumenta en una unidad, que es lo que hicimos anteriormente con algunos casos. ¿Se recuerdan? Lo acabamos de hacer. Sí, Por profe. ejemplo, 45,367892 redondeado a 4 cifras significativas. Ahí, entonces tengo, fíjese bien, tengo 45,36,798. ¿Tengo cuántas cifras? 1, 2, 3, me están pidiendo 4, y el 67, ¿qué es lo que hago? Lo subo a 70. Un redondeo. Ahí lo redondeo. Se hace una cierta aproximación, que está relacionado con lo anterior. Dado que nos tenemos que quedar con 4 cifras, hay que descartar desde la quinta en adelante, es decir, desde el 77 es mayor que 5, por lo tanto aumentamos en una unidad anterior y nos queda 45,37. Cuando el primero de los dígitos descartados es menor que 5, la cifra anterior se mantiene igual. Entonces aquí tenemos 123.643421, y lo queremos redondear a ¿cuántas cifras? A 5 cifras significativas. Entonces en este caso, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, y el número descartado, ¿cierto?, es menor que 5. Lo dejo así, y dado que no nos tenemos que quedar con 5 cifras, hay que descartar desde la sexta, 4, 3, que serían esas dos. En adelante, es decir, desde el 3.3 es menor que 5, por lo que la cifra anterior la dejamos igual que
el anterior, 323,64. Entonces, la cifra a descartar de acuerdo al número de cifras significativas, que ya lo sabemos hacer. Yo descarto si el número es mayor que 5 o menor que 5. Si es mayor que 5, subo a la unidad mayor. Si es menor que 5, lo dejo igual. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Y le he puesto un ejemplo por cada caso, por cada ley que tenemos para que usted vaya asociando inmediatamente esto. Cuando sumamos o restamos, el resultado debe tener el mismo número de decimales que el valor que tenga menos. ¿Cuántas cifras significativas tiene este? 4. 12,07, 4. ¿Y este cuántas tiene? 2. 2. Entonces, obviamente, si nosotros sumamos, nos queda 15,27. Con dos cifras después del punto. Cuando multiplicamos o dividimos, el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas que el valor que tenga menos. Aquí está multiplicado 12,07 por 3,2. ¿Eso cuánto nos da? 12,07 por 3,2 igual. Eso nos da 38,624. ¿Ya? Entonces, obviamente, simplemente queda como 39, porque tengo dos cifras significativas, entonces las cifras a descartar son esas dos, ¿no? El 8,6. Y como es mayor que 5, entonces nos queda como 39. No el número 38,624, ya que 3,2 tiene dos cifras significativas. Entonces lo dejamos como 39. Subimos al entero superior. Y eso es válido para la multiplicación y la división. ¿Está claro? Ejemplo, dadas las siguientes operaciones, redondéalas correctamente. Letra A, 150,00 dividido por 8,65. Entonces vamos a hacer la letra A. Aplicando las reglas del redondeo común estudiadas en el apartado de cifras significativas de redondeo, lo que es 150,00 dividido por 8,65. Si uno divide eso, 150,00 y lo divide por 8,65, eso nos queda 17, 34, 10, 40, 46. Entonces, para redondear este resultado, ¿qué es lo que hacemos? Contamos el número de cifras significativas de los dos operandos. ¿Cuántas cifras significativas tengo? Tengo 5, porque obviamente tengo un punto, y los puntos y los ceros después del punto sí tienen validez. ¿Y cuántas cifras significativas tiene? 8,65, que tiene 3 cifras significativas. Entonces el resultado solo debe tener al menos, debe tener el menos valor de cifras significativas, es decir, 3. Entonces en este caso, ¿cuánto debería ser aquí el resultado? ¿Cuánto debería ser el resultado? 17,34. Pero escúchame, ¿cuántas cifras significativas tiene? 5. ¿Y cuántas tiene? 3. Entonces la cifra a descartar es esta, ¿no? Sería como 17,3. 17,3. 17,3, porque el número a descartar es 4 17,3. menos que 5, entonces te queda como 17,3. Perdón, 3. ¿Está claro? Es decir, 3. O sea, este resultado debería ir con 3. Entonces, evaluamos si la siguiente, si la cifra siguiente, la tercera, es mayor, igual o menor que 5. Dado que la cuarta cifra es mayor que 5, esta que aparece aquí, ¿ya? Entonces aumenta en una unidad y podemos descartar la cuarta. Sí, queda 36,1. Porque el 0,95, ¿cierto? Te queda con 3 y esto pasa a ser como 100, ¿o no? Pero como tengo que dejarla con una cifra, entonces digo 36,1. ¿Verdad? Y ahí estaría la solución. ¿Listo? Yes, sir. Ya. Vamos con este otro ejercicio. Vaya haciéndolo conmigo en su calculadora, anótelo.
redondea los siguientes datos experimentales utilizando únicamente dos cifras significativas. 16,687, 1,2467. 17. Ah, Espérate, déjame leer los números primero. 5,960845 y 76,567. Este tengo que dejarlo con dos cifras significativas. Entonces, Profe, el primero vamos a ver, sería 17. vamos a ver si es 17 o no. Veamos. Solución. Aplicando las reglas de redondeo, como en estudiar en el apartado cifras significativas de redondeo, sabemos que si únicamente necesitamos dos cifras significativas, debemos proceder de la siguiente forma. Si la tercera cifra significativa es 5 o mayor que 5, la cifra se aumenta en una unidad. Si la tercera cifra es menor que 5, la cifra anterior se mantiene igual. Por último, se elimina la cifra significativa y quedó 17. Es decir, este número es igual a 17, ¿no? 16,617. ¿Y este cuánto va a quedar? A 2 cifras. Quedarían 12. 1,2. Debería quedar como 1,2, ¿no? Sí. Veamos. Aquí estamos. Procedimiento. Evaluamos si la tercera cifra es mayor o igual o menor que 5, dado que es 6 mayor que 5, entonces la segunda se aumenta en una unidad y ya que podemos descartar desde la tercera adelante te queda 1,2. ¿Listo? Vamos con estas dos cifras significativas. ¿Esto cuánto va a quedar? en 6.0. 6.0. 6.0 debería 6.0. quedar. Veamos. Veamos, chiquillos. Ahí estamos. Procedimiento, evaluamos si la tercera. Todas estas cosas que yo leo entra por cansancio, pero así se va aprendiendo. Reiterando, reiterando, haciendo ejercicios, haciendo ejercicios. Disculpe que sea tan monótono, pero tengo que volver a leer esto. Procedimiento, porque algunas personas no han entendido ni la letra A ni la B, y a lo mejor con la C puede que les quede claro. Procedimiento, evaluamos si la tercera cifra es mayor o igual o menor que 5, dado que es 4 menor que 5, entonces la segunda se deja como está y descartamos desde la tercera adelante y nos queda 6.0. Ya, esta que está acá, dos cifras significativas, ¿cuánto va a quedar? 77. 37. 77, veamos. Igual cosa, procedimiento, veamos si la tercera cifra es mayor o igual o menor que 5, dado que es 6 mayor que 5, entonces la segunda se deja aumentar una unidad y como llega a 0, aumentamos también la primera. Ahora descartamos desde la tercera en adelante y queda como 77. ¿Estamos claros cómo se trabaja esto? Sí, profesor. Ya. Ejemplo de cifra significativa. Si la altura de un hombre es de 68 pulgadas, ¿cuánto es en metros? Ya sabemos hacer la regla 3 simple, ¿no? Un metro equivale a 0,0254 o una pulgada, tanto 68 tiene tanto. Este tiene dos cifras significativas, este tiene 3 y este tiene 0 cifras significativas. O una cifra Es significativa. una. Una. Entonces eso te queda 1,727 y eso debería ser aproximadamente a 2, ¿cierto? Porque el 1,7 a descartar y lo dejamos con una cifra significativa, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, a ver, veamos qué es lo que viene acá. Ah, esto de la calculadora. Ya, aquí tengo tres medidas. Tengo 23,42. Esto quedó claro entonces lo que es el asunto de la cifra significativa. Y en cada caso, ¿cierto? Aplicamos directamente la regla mnemotécnica y les puse algunos ejemplos y ustedes fueron trabajando. Entonces creo que estamos claros en el caso de los redondeos, la suma, la multiplicación, la división, cómo se aproximan, identificar el número de cifras significativas, para el caso de las funciones, etcétera, etcétera. Profe, ¿Sí?
Lo que yo no entiendo eso sí mucho es en qué caso se utilizan las cifras significativas. Por ejemplo, tú vas a tomar mucho, tú eres una persona que está trabajando fundamentalmente en terreno, vas a tener que tomar datos y vas a tener que aproximar y saber cuánto es el número de cifras significativas que van a usar dependiendo del instrumental que estés usando. Por ejemplo, yo les veo que ustedes toman cotas, esa lente que ustedes tienen con tres patitas, ¿cómo se le llama eso? Trípode, ese trípode, ¿cuánto se le llama? Si no me acuerdo, es una cámara topográfica. Ya, esa cámara topográfica, ¿cierto? Te entrega, ¿cierto? Una cierta cantidad y tú tienes que anotar esos datos con cifras significativas. Entonces, ahí tú vas a tener que entrar a discernir, ¿no es cierto? Si con cuántas cifras voy a trabajar, ¿no es cierto? Y cuánto es la precisión, la cual del instrumento con el cual yo trabajo. Un pie de metro o un tornillo micrométrico o una regla tienen diferentes números de cifras significativas. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, en ese tipo de cosas tú vas a tener que trabajar. Ya, aquí tengo, y esto aquí vamos a manejar la calculadora. Así que vaya sacando su calculadora. ¿Qué es lo que tiene? Tiene 4 medidas del largo de una barra, por ejemplo. Entonces usted midió 23,42, 23,37, 22,99 y 23,29. Y usted quiere sacar el promedio. ¿El promedio qué es lo que es? Es la suma de los largos partido por n. Y usted sabe sacar el promedio de sus notas, claro. Tiene sus notas, la suma y le divide por el número de nota, ¿no? Sí, profe. Entonces en este caso, vamos a hacerlo así, pues 23,42. ¿Cuántas cifras significativas tiene el primero? 4, 4. El segundo, 4 también. y Todos este, tienen 4. 4 y 4. Entonces vamos a sumarlo así directamente. 23,42 más 23,37 más 22,99 más 23,29. Igual. ¿Cuánto les dio el resultado? 93,07. No, Ya, no, esto hay, esto hay 93,07. que dividirlo, a eso hay que dividirlo en 4, ¿no? Divídelo en 4. ¿Cuánto les dio? 23,2675. Ya, ¿cuántas cifras Sí, es que estoy significativas ventilando un tengo? poco porque está cometiendo acá, ¿o no? Siento como lo han Debe cerrado. tener, Por debe favor, si tener pueden, 4. escúchame, si alguien puede bajar el parlante o el micrófono por ahí. ¿Cuándo voy a necesitar eso? Voy a preguntar a tu tata primero. El micrófono, el micrófono. Si que Por sí, yo pregunto favor, por teléfono mayor. el Ya, micrófono, papi, la va a decir bien, pues. Ya, de ahí me avisa. Abigail, por el el micrófono. micrófono. Diga ahí, el micrófono. Ya. La persona que me estaba preguntando hace un rato para qué me sirve esto, para este tipo de cosas, pues. Por ejemplo, tú tienes que entregar un proyecto o tienes que entregar un informe, ¿cierto?, de tu práctica, o vas a entregar tu tesis, o tienes que hacer una medida y te piden todo. Entonces tú dices, ah, mire, el promedio de esta medida es 23,2675. ¿Eso es correcto, no? ¿Cuántas cifras significativas tengo en la pantalla? Aló, ¿Cuál Son sería la 6 menor? cifras. tendría 6 cifras significativas. 6. ¿Eso Sí. es correcto, entregar ese resultado con ese número de cifras significativas? No, porque la suma son 4. Debería ser con 4. Entonces, tengo 23,26 y ahí la quinta cifra a discernir es 67, ¿no? Y como es mayor que 5, lo subo al entero Sería superior. O sea, esto me debería quedar 23,27. 23,27. Veamos. Y ahí está el resultado, sería el promedio. ¿Ya? Ya. Después usted tendría que hacer la diferencia entre LI menos el promedio. Entonces LI sería la medida menos el promedio, ¿cierto? Entonces sería 23,47.
42 menos el promedio que es 23.27, ¿o no? ¿Cuánto le queda a eso? 0,15. 0,15, ¿no? 0,15. Ya, vamos a hacer el otro. Es la medida 23.37 menos 23.27. ¿Cuánto le queda a eso? ¿Menos cuánto, profe, es? Disculpa. Aquí, po, es la medida LI que tú tienes, este número, Leí. menos ¿Ya? el promedio. La rayita arriba significa el promedio y el promedio lo sacamos. Sí, sí. 23,27. Y eso debería quedarte 0,10. Menos 0,1 me sale. 0,1. 0,1 positivo. Después Sí, vas a hacer la 0,1. diferencia, 22.99 menos el promedio, 23.67. ¿Y eso cuánto te queda? Ah, perdón, es 22.99 menos 23.27. Le había puesto 67. Y eso me queda menos Menos 0,28. 0,28, sí. Ya. Y después hacer la diferencia entre la medida 23.29 menos 23.27. ¿Cuánto te queda? 0,02. Ya, ya. Y después esos números los vamos a elevar al cuadrado. Este número que está acá dice elévelo al cuadrado. Entonces usted coloca 0,15 al cuadrado. ¿Y eso cuánto le queda? 0,0225. 0,0225. Y aquí lo expresaron, o lo expresé como 225 por 10 a la hora menos 4. Corrí 4 lugares, la 1, 2, 3, 4 hacia la derecha. ¿Está claro? Ok. Ya. El 0,10 al cuadrado. Eso te queda 0,01. Y eso lo expreso como 100 exponente a la menos 4 para dejarlo con igual cantidad de cifras significativas. Corro la coma a 4 lugares. 1, 2 hasta el 1 y los dos 0. Y me queda 100 por 10 a la menos 4. Ahora colocamos todo número negativo al cuadrado es positivo. Coloco 0,28 al cuadrado. ¿Eso cuánto te queda? Te queda 0,0784, ¿no? Sí, profesor. Que es lo mismo que coloque 784 exponente menos 4. Corrí la coma, el punto, lo corrí 4 lugares. 1, 2, 3, 4, desde la izquierda hacia la derecha. Y el otro, 0,02. Lo elevo al cuadrado y eso te queda 4 exponente a la menos 4. Ya. Y eso que está ahí, entonces vamos a sumar todas esas cosas, porque ya tenemos, escúcheme bien, tenemos la diferencia todas al cuadrado y vamos a sumar todo esto. Coloque 225 exponente menos 4 más 100 exponente menos 4. Usted ya sabe colocar la notación científica. Más 784 exponente a la menos 4. Más 4 exponente a la menos 4. Eso le da un número. ¿Cuánto le dio? 0,1113. Ya, perfecto. Y eso lo vamos a dividir por el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3 y 4. ¿Y eso cuánto le queda? Profe, ¿puede subir un poquito? Ahí está. 0,025.
7825. Ya, anotemos ese número. En un papelito anótelo porque vamos a tener que ocupar una operatoria que es la raíz de eso. Cero coma 0,027825. Entonces ahora borre eso que está ahí. Anotó el número, ¿no? Sí, sí, la anoté. Ya, entonces vamos a borrar ese número y ahora coloque raíz de ese número. 0,027825. ¿Cuánto le quedó? 0,1668 0,8273. Entonces, si tú te das cuenta, las cifras, los datos lo tomé con 4 cifras significativas, ¿no? ¿Cierto? Sí, Mi promedio yo lo expresé con 4 cifras significativas y hicimos un redondeo. Aquí también. Recuerda que el 0 a la izquierda no tiene validez, entonces tengo 1, 6, 6, 8, 6, ¿cierto? Y ahí el 6, 8, sí, ¿cierto? Lo subo estarían, a 78, 7, 8, porque es la cuarta cifra, ¿no? Aquí sería 0,66. estaría como 0,1668. Sí, sí, aquí está, aquí este es 6, ¿o no? Eso, ¿cierto? Sí, Ya, ok. Déjame arreglarlo ahí porque me he equivocado en poner un número. Entonces, ya, entonces esto es el convenio el siguiente, eso es 668. Así que esto es, ya, eso que tú calculaste, todo esto que hiciste a manopla, primero tomar los datos, calcular el promedio, hacer la diferencia de eso con eso, y después elevarlo al cuadrado, y hacerlo como tal, es lo que se llama la desviación estándar. Entonces, cuando yo tengo una medida que tomo en terreno experimental, uno acostumbra a hacerlo de la siguiente manera. Dice, perdón, el dato más probable es el promedio más menos la desviación estándar. El promedio fueron 23,27 más 0,1668. Entonces, esto lo vamos a tener que sumar, lo sumamos y lo restamos. Entonces, esto sería 23,27 más 0,1668 y eso te queda 23,27 más 0,1668 y eso te queda 23,43 al sumarle. Y cuando yo le resto 23,27 menos 0,1668, eso te queda 23,10, que estaría correcto. Entonces, lo más probable es que el conjunto de medidas experimentales que yo tomé esté involucrado entre el 23,10, que va a ser el número menor, y el 23,43. Entonces se acostumbra en física o en datos experimentales a colocarlo como el promedio más o menos la desviación estándar. profe, lo que no entendí, cómo el 23,10, ¿cómo fue eso? Al tiro. Porque la suma de esos dos dígitos da 23,4368. Tenía que dejarlo en 4 dígitos. Ya, te queda eso. Y ahora lo tienes que restar, pues 23,27 menos eso. Ah, ya. 23,27 menos 0,1668. Y eso te queda 23,10. Espera un ratito, vengo al tiro. Y eso es la desviación estándar y ahora lo vamos a hacer con la calculadora. Les voy a enseñar a que calculen el promedio y la desviación estándar usando la calculadora. Profe, eso lo deberíamos ver mañana.
Oigan, ¿hasta qué hora Ah, dura? ya son, Oye, son qué las 10 y asunto. media. Ah, ya nos pasamos. Ah. ¿Dónde estamos? Son la hora justa. Po. Papi ñaño. Pero no me dio lo mismo. Po, weón. ¿Aló? ¿Tienen tiempo ahora o tienen clase? ¿Aló? Chicos, No tenemos clase. ya, ¿podemos hacer el intento para enseñarle a usar la calculadora y calcular estas cosas? Profe, abajo, mire, conocerte que usted le dio 23,10, que usted restó el 23,27 menos 0,166, no me da eso, po. Me da 23,10. A ver, vamos a ver, pues déjame ver. 23,27, 23.27 menos 0.1668. Y eso me queda 23,10, 32. Y tengo que dejarlo Dice expresado, y tengo que dejarlo expresado con 4 23,10. cifras significativas. Me dio 23,26. Me dio 23,1032. Claro, me da A mí también me 23,10. da Pero como tengo que dejarlo con 4 cifras, por eso lo dijo con igual cifras que los números que tomé, igual el otro. No, sí, sí, me llegué. Ya, entonces, escúchenme, cuando uno está está tomando medida en el terreno, el valor más probable, el que se va a repetir, ¿o cierto?, va a ser el promedio. Pero toda medida de medición tiene su error inherente al proceso de medición y eso te lo da la desviación estándar. Entonces uno acostumbra a colocar cualquier medida experimental como el promedio más o menos la desviación estándar. Y esto tiene 4 cifras significativas, que es equivalente a las 4 cifras significativas que hemos estado manejando, más o menos el 0,1668, porque este tiene 4 cifras significativas. Entonces, hay un extremo, un intervalo. La medida más probable es 23,10, que sería la más baja, y está comprendida entre
23,10 y 23,43. Y el valor más probable es el que se repite, que el promedio, 23,27 más o menos, que podría ser. Entonces, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a hacer con la calculadora. Y con esto voy a terminar mi clase. ¿Tienen tiempo? Sí. ¿Chicos? Ya. Entonces vamos a ir a Mode. Y por ahí aparece esto. Presiónale y que aparezca SD. No sé si se ve. No, no se alcanza a ver nada. Dice, No, profe. aparece SD1. A ver, lo voy a escribir aquí en la pantalla. Profe, a mí me sale comp 1, SD 2 y reg 3. Déjame, Profesor, una consulta. dígame. ¿De qué se trata ese trabajo que subió al aula? Las simulaciones. Sí. Sí, pues, usted tiene una nota por las simulaciones durante el semestre. Recuerde que son 3 pruebas, lo que le da un 75% más el promedio de los trabajos que son las simulaciones. Sí, pero no ha explicado vos, profe, de qué se trata. Sí, pues, pero lo tengo que hacer a lo mejor el viernes a usted mismo. ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Dailin? Darling. Darling. Usted misma me puede decir, profesor, pues, ¿nos puede explicar cómo se hacen las tareas? Y yo le voy a explicar. El otro día yo pregunté, me dijeron que sí había explicado, por eso no lo hice. Pero si usted me dice que no lo ha explicado, No, pero por eso le pregunto. ya, lo explico el viernes, ¿le parece o no? ¿Mañana? Ya, perfecto. No Ya. tiene fecha de entrega, ¿cierto? Sí, pues Me imagino. usted tiene que irlo haciendo durante el semestre. Ahora, si usted lo quiere adelantar el trabajo, lo adelanta. Pero es de carácter grupal con todas las características que corresponden. Ya, profe. Y eso es el 25%. Pero, profe, ¿Qué? ¿eso lo va a explicar en otra clase? Es lo que acabo de hablar con Dailin, pues ustedes me van a ayudar y me van a decir, profe, ¿nos puede explicar cómo se hace la tarea de las simulaciones? Y yo lo hago mañana. Ya, profe, gracias. Listo. Ya. Entonces tiene que estar su calculadora ahí. ¿Qué significa SD? Desviación estándar. ¿Le apareció todo eso ahí o no? Sí. Sí. Ya, apriete 1. Profe, yo apreté mode y me salió una cierta cantidad de números. Me salió comp, star, ecuación, tabla, Tiene CMP. que volver a hacerlo, güey. Hasta que le aparezca. ¿Me sale de rato lo mismo? Pero no le aparece SD1. No. Ya, vamos a mode, apretar mode. Aparece con CMPLX. Vuelve a apretar. Y debería aparecer SD, reg o base. 1, 2, 3. Después aparece ecuaciones. Después aparece degree, rad, graph. ¿Le apareció el SD? Sí, profesor. Ya, ahí estamos entonces. Mire, deja ver si Ya, quiere entonces, compartir cuando pantalla. aparece. Deje, A ver, espere. Espere, profe. lo estoy viendo. Muestre su calculadora. Apriete la tecla. Ah, pero ahí dice com. Stop. Ahí dice stop o no el 2. Aparece stop. Stop. Ya, eso es estadística. Porque yo la calculadora que tengo es esta, ¿ves? Mire, es otra. Entonces usted tiene que apretar Ya. el 2. El 2 dice stop
entonces ahí usted la dirige al estadístico, le va a hacer cosas estadísticas. ¿Me entiende? Ya, profe. Ya, presione el 2. Ya, Ya tengo listo. ya, listo. Estamos ahí entonces. 1. Y vamos a calcular el promedio. Entonces, vamos a los datos. El primero es 23,43. 23.42. Y hay una tecla que dice M+, que es esa. ¿La ubicaron? Sí. Ya. Y abajo dice Sí. data, aparece una DT. Aparece esto. Sí. Escúcheme, primero. Aparece eso. Eso no es director técnico. Data. Entonces presione data. Presiónala. ¿Y qué le aparece? N igual. Dice N igual 1. Sí. ¿Eso qué significa? Significa que usted ha incorporado un dato. ¿Está claro? Y ese dato él lo guarda en una carpeta especial. Entonces ahora vamos a colocar el segundo dato. 23,37. ¿Y qué hacemos? ¿Lo anotamos nomás? ¿No apretamos nada más, profe? Sí, pues por eso le digo, vamos a incorporar los datos. Él lo está incorporando en una carpeta nueva que él se creó y ahí está incorporando todos los datos en una columna hacia abajo. 23.37 y coloque data. ¿Qué le apareció ahora? N igual 2. Ya, ¿eso qué significa? ¿Cuántos datos usted ha incorporado a la calculadora? 2 datos. 2 datos. ¿Me entiende? Entonces después Sí, vamos a profe. incorporar el 22.99. 22.99. Data. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos datos incorporados? ¿Cuántos datos incorporados ahora? ¿Cuánto aparece? 3. 3. Y ahora vamos a incorporar el otro, el último, 23,29. 23.39. Perdón, 29. Y le pone data. ¿Cuántos datos incorporó? Ya van 4. Ya, n igual 4. Entonces ahora vamos a calcular shift, ¿cierto? Y le vamos a colocar el promedio. Ya. Vaya, ahora presione. Ya, ahora presione shift y vaya al número 2 y presione el 2. Me salieron 3 opciones, profe. Ya, ahora apareció esto. Mire, fíjese bien lo que apareció. Se los voy a anotar uno por uno. Tiene que ser paciente porque esto es nuevo. Todo esto que le estoy enseñando es nuevo para usted, entonces tenemos que tener un poquito de paciencia.
Ya. ¿Eso apareció o no? Sí, Ya. Sí. ¿Qué significa el X raya? Promedio. promedio. Ya, si yo quiero que me haga el promedio, presiono 1. Después aparece X on y X on a la menos 1. Profe, al final de la clase, ¿puede explicar el trabajo de la simulación? Que no ha hablado nada de eso. Diego, lo voy a hacer mañana porque mañana está la mayoría del curso. Hoy día hay pocas personas, entonces mañana sí me van a decir, ¿lo puede volver a explicar? ¿Te parece? Mañana lo vamos a hacer. Diego, ya. ¿Qué significa el X-ON? Esa es la desviación estándar. Hay dos tipos, el X-ON y el X-ON a la menos 1. El X-ON tiene que ver con la desviación estándar poblacional y esta es la regional. Y lo vamos a quedar con la poblacional. Entonces en este momento yo le voy a decir que me presione el 1. Vamos a decirle 1 igual. ¿Cuánto apareció? 23.2675. Ya, y nosotros ahí hacemos el redondeo, ¿cierto? Y el 6,7 lo subimos 7 y ahí tenemos el redondeo, el promedio. Profe. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido a hacer en la calculadora? En el modo estadístico, porque nuestra calculadora ahora lo tenemos en el modo estadístico. Hemos aprendido, ¿cierto?, a calcular el promedio. Imagínense que usted está en terreno y tiene 50, 60 datos. Entonces usted ordenadito los va incorporando y después presiona el dato y le da el promedio al tiro. Y ahora vamos a presionar, vaya nuevamente a Shift 2. Ahora presione el 2, ejecute. Ponga Shift 2 y vuelva a apretar el 2. ¿Qué le apareció? Sale 0,16678953,8. Que es la desviación estándar. Y hace la Sí. aproximación, ¿o no? Entonces, fíjese usted, entonces, ¿qué es lo que hicimos al tiro? Nuestra calculadora nos da el promedio de la desviación estándar. Cuando yo fui estudiante, igual que ustedes que están ahora, en esta parada, ¿cierto? Escuchando estas tonteras, yo no había calculadora y cuando uno tenía estadística en la universidad, uno tenía que hacer todo esto a manopla. Las pruebas demoraban 4 o 5 horas porque no habían calculadora. Entonces los profes te daban, en vez de darte 10 datos, te daban 30 datos. Entonces los 30 datos tú tenías que ordenarlos, hacer la aproximación de las cifras significativas, hacer la diferencia de cada una de ellos, la recta, después elevarlo al cuadrado. En cambio acá lo único que uno hace es incorporar los datos como data, ¿cierto? Los coloca y calcula el promedio de la desviación estándar y te da el valor al tiro en forma inmediata. Y eso para el conjunto y manejo de medidas y datos estando en el terreno. ¿Se entiende la idea? Ya, ahora a mí me aparece una SD arriba en el visor. Entonces, ¿eso qué significa? Que mi calculadora, ¿en qué sistema lo tengo? Decimal. No, la tengo en el sistema estadístico, SD. Entonces, si yo Estadística. quiero hacerle un daño a una persona y me pide la calculadora y se la entrego así, toma. Entonces, lo más probable es que le va a calcular cosas que no están en el ambiente, así la calculadora está mala. Entonces, o a usted le pueden pasar una calculadora que esté en el sistema estadístico y no se da cuenta para el día de la prueba. Entonces va a calcular cosas que no corresponden. ¿Y cómo le saco esa modalidad, profe? Por eso, entonces vas a Shift Mode. ¿Qué apareció ahí? Salieron 3 opciones de nuevo. Ya, salió esto, mira. SCL, creo. ¿Sí? Esto es minúscula. Mode. Sí, déjame hacerlo para... Después tú te vas a ir solito con todo esto, pero te estoy enseñando a cómo se hace esto. Apareció eso, ¿no? Después aparece Mode. Y después asociado al 3 aparece
ALL. ¿Qué significa AL en inglés? Todo. Todo. Entonces, vamos a borrar todo, porque nosotros incorporamos, ¿cuántos datos a la calculadora? 4. 4. Entonces, esos 4 datos van a estar dando vuelta en una carpeta ahí. Entonces, si tú quieres sumar, restar, multiplicar o dividir, puede que la calculadora en algún momento te tome esos 4 datos y te los sumas a lo que estás haciendo, o los multipliques. Entonces, tú tienes que borrar esa carpeta. Entonces, le pones 3. ¿Y qué apareció? Reset al. Reset al. ¿Cierto? Entonces, usted póngale igual. Apriete el igual abajo. ¿Quién en el fondo, qué le está diciendo? Va a resetear todo, va a resetear todos los números que tiene esa carpeta, los va a borrar. Entonces le pone ahí reset all y aparecieron unos puntitos, ¿no? Y vuelve a apretar el igual. ¿Y qué es lo que hizo usted? Reseteó su calculadora, la dejó limpiecita, no tiene ningún dato para el día de la prueba. Cuando uno no sabía esto, ¿qué es lo que hacía? Daba vuelta a la calculadora, tenía un hoyito y le enterraba el lápiz, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces uno hacía esto, le enterraba un lápiz aquí y reseteaba la calculadora y lo aplastaba. Pero ahora usted ya sabe dejar limpia la calculadora. Ahora, si usted quiere saber si está todo en orden, pone mode, su calculadora está limpiecita, pone mode, va a SD1, presione 1, SD, y va a Shift 1. Con esto termino la clase, ¿está claro, no? ¿Usted quiere comprobar que no tiene datos? Y dice stat Ya, clear. ya. 0. Entonces usted va a Shift Mode, la puso en SD, y ahora vaya a Shift 1. Presione el 1. Aparece la sumatoria de lo x cuadrado, 1, la sumatoria de los datos x y n, el número de datos, y presione 3. ¿Y cuánto aparece? ¿Qué aparece? Una 0. n, ¿no? N igual 0, ¿no? ¿Cierto? N0, sí. Ya, ¿eso qué significa? Que usted no tiene datos en su calculadora. Usted la tiene limpiecita. Entonces puede trabajar libremente lo que usted quiera. Entonces hay gente que no hace lo que corresponde. Le vuelvo a reiterar, para el día de la prueba, usted si no tiene su calculadora, se va a conseguir una, y si hay gente que no ha hecho lo que corresponde, lo primero que tiene que hacer es resetear su calculadora, dejarla en 00, porque si no lo hace, le van a considerar datos en cuestión y va a tener problemas y no va a llegar a la solución del problema. Y después le va a echar la culpa a la calculadora, o le va a echar la culpa al profe. Todo esto que estoy diciendo me ha sucedido, ha sucedido. Entonces ahora usted sálgase del modo, ya quedó seguro, vaya a Shift Mode y ponga 3. Y ahí reset all y presione el igual. Y presiónelo 2 veces. Listo, y ahí lo deja listo la calculadora. Entonces hoy día en la clase consistió fundamentalmente en aplicar las consideraciones, ¿cierto?, de la cifra significativa, en el caso de considerar, ¿cierto?, qué es lo que es una cifra significativa, la suma, la multiplicación, la resta, la división, ¿cierto? En el caso de las funciones, algunos ejemplos, los fuimos viendo, la sumamos, lo restamos, vimos el caso del redondeo, subir la cifra anterior, a descartar, etcétera, etcétera, dependiendo del número de cifras significativas. Y además de eso, hicimos algunos ejercicios que están aquí presentes. Usted los logró seguirme, usted me dio las respuestas, y luego hicimos, ¿cierto?, el manejo y el conjunto de medidas de datos y puede calcular ahora el promedio
y la desviación estándar. Entonces usted ya aprendió a usar esa letra, es la letra sigma, que significa desviación estándar. Y esto nosotros teníamos que hacerlo a manopla. Entonces el número de datos eran 4, usted hizo la diferencia entre el dato y el promedio, lo sumó, lo elevó al cuadrado la suma y le extrajo raíz y le dio el valor, hizo la aproximación. Y me faltan entonces para mañana esas dos escalas lineales y logarítmicas, y con eso estamos listos. Gracias por haber participado en la clase, gracias por ser paciente, pero estas cosas pasan y nos estaríamos viendo mañana. Entonces, la señorita que me hizo la consulta, ¿está por ahí o no? ¿Aló, señorita? No, profe. Ya, bueno, cualquiera de ustedes, así como el señor Zamora me pidió que explicara los laboratorios, mañana voy a explicar cómo se hacen los laboratorios parte de la clase. ¿Ya? Este material más ratito se lo subo. Y el video. Que estén bien, chiquillos. Muchas gracias. Gracias. En la tarde Ya, ya está profe. listo, profe. Profe, en la tarde ya está listo el video. Sí, yo creo que más ratito en la tarde está listo. Ya, profe. Nos Listo. vemos. Chau. Muchas gracias. Chao, chao. Profe, Gracias. Que tenga un buen día, profe.